les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermana Tirsa Avilés desde el Templo Pentecostal Asambleas de Dios en Atotejas, Bayamón. Esta es su iglesia que pastorea nuestro amado pastor, el reverendo Elías Torres, y su amada esposa, la pastora Melissa Vélez. Y le agradezco nuevamente la oportunidad y el privilegio que me dan de estar aquí esta noche compartiendo la palabra del Señor. Así que vamos a estar hablando en esta noche de un tema que próximo a que nuevamente comienzan las clases ahora en agosto. A mí me gustaría compartir con ustedes. A mí me encanta la ciencia, yo estudié relacionado ahí con la ciencia y me gusta dar clases de ciencia también, así que vamos a estar hablando de la creación y que la creación es obra de Dios, así que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta noche también y compartiendo las hermosas cosas que tiene la creación del Señor y todo lo que nosotros podemos observar en el precioso mundo que Dios creó. Así que acompáñeme a orar esta noche, a darle gracias al Señor por esta preciosa noche que nos ha dado nuevamente y a alabarle y glorificarle en esta noche por permitirnos compartir su palabra. Amado Señor y Salvador que estás en los cielos, te damos gracias por una nueva noche que nos da, por permitirnos estar aquí en esta noche hablando de tu palabra. Tú, Señor, que lo llenas todo. Tú, Señor, que no tienes principio, no tienes fin, que siempre has existido, Señor. Nos has dejado tu palabra que existe para, Señor, guiarnos al camino eterno, que es inspirada por ti y nos ayuda, Señor, a entender todas las cosas. Te damos gracias por todo lo que vamos a discutir en esta noche y te pedimos que nos des la sabiduría, no la humana, sino la de lo alto, para poder discutir todas las cosas de la manera que tú quieres que las discutamos y que las podamos entender. Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos que están por las redes, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que se pueden congregar aquí en la iglesia. Y te aprovechamos a pedir por la salud, Señor, también de cada uno de nuestros hermanos, Señor, porque tú estás al pendiente de todo. Tú eres un Dios que todo lo puede y eres nuestro Dios creador. Te alabamos y te glorificamos, te damos gracias. Gloria y honra sean a ti por siempre. Amén y amén. Pues vamos a hablar en esta noche de un tema y el tema de esta noche es la creación es obra de Dios. Y yo le voy a pedir a nuestro hermano Otto, que ahí está en la cabina, ayudándome, que si puede poner la presentación. La creación es obra de Dios. Y porque es importante que entendamos este tema. Este tema es importante porque si creemos lo que hay en la palabra de Dios, creemos a todo lo que hay en ella. Puedes quitar el slide un momentito, Otto. Miren, es importante que nosotros creamos lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar escogiendo lo que es importante o lo que no es importante en la palabra de Dios. Vivimos ¿verdad?, en una sociedad donde quizás estamos un poco acostumbrados a que vivimos escogiendo por aplicaciones, por website, lo que nos gusta, lo que podemos comprar, lo que podemos decidir que nos conviene más o nos conviene menos. Hoy en día hay tiendas por departamentos que son enormes y nosotros podemos ir, ¿verdad?, y escoger. Quizás de una mesa hay miles de colores o cientos de colores y podemos escoger qué es lo que nos gusta. Y podemos sacar las cosas que no queremos. Podemos en una aplicación escoger ciertas cosas y poder cambiar nuestro teléfono a que haya unos filtros para unas cosas y otros no. Pero la palabra de Dios no podemos hacer eso con ella. La palabra de Dios, que es viva y eficaz,
nosotros creemos en ella de tapa a tapa, completita. Y nosotros no podemos estar escogiendo en la palabra de Dios qué es lo que nosotros vamos a creer y qué es lo que no vamos a creer. Ahora cuando empiecen las clases y muchos de los estudiantes nos enfrentamos a las clases en la universidad, vamos a ver que nos tratan de convencer de muchas cosas que quizás nos dicen, pues esto puede no ser real, esto que dice la palabra del Señor no es real, y uno puede quizás entrar en duda y puede entrar en la tentación de decir, yo le creo a la palabra de Dios, pero quizás tengo duda de esta parte, quizás tengo duda de esta otra parte, y empezar a dudar de parte de lo que dice la palabra de Dios. Y yo no puedo permitir que eso ocurra. Yo le tengo que creer a toda la palabra de Dios. Y una de las cosas que yo quiero discutir en esta noche es la creación. El nosotros creer que Dios nos creó a nosotros y creó todo lo que está aquí alrededor en el mundo que nos rodea. Si puedes poner la próxima transparencia, la creación es obra de Dios. Como les dije, la palabra de Dios es completamente cierta, y en la palabra de Dios se detalla, no solamente en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis 1 y Génesis 2, detalla la creación del universo por Dios, sino también a través de toda la palabra de Dios se detalla que Dios creó los cielos y la tierra, para que a nosotros no se nos olvide. Y aquí hay algunos versos que a mí me gustaría leer. La próxima transparencia, el Salmo 93, 3, 5, dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. La palabra de Dios nos recuerda que Dios hizo el mar, hizo los montes, hizo todo lo que nos rodea, y que sus manos formaron todo lo que está a nuestro alrededor. La próxima transparencia, o slide, el Salmo 8, 3 al 8. Miren qué bonito ese salmo. Dice, el salmista decía, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahí en la palabra del Señor, en el Salmo 8, 3 al 8, nos dice bien claramente que el Señor hizo todo lo que está en la tierra, en el cielo, lo que pasa por los senderos del mar. Y hay muchas cosas en el mar que lo vamos a ver un poco más tarde, que nosotros no conocemos, que está en las profundidades del mar, y Dios lo hizo todo. Y la palabra del Señor es clara cuando nos dice en Génesis que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego entonces nos repasa en estas porciones de la palabra que Él hizo las bestias, hizo las estrellas, hizo los cielos. Y mire que los científicos siguen haciendo telescopios y siguen encontrando estrellas y estrellas que no habían visto antes. Todo eso lo hizo nuestro precioso Dios. La próxima transparencia dice en Jeremías 32, 17,
Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Es bien importante saber que nuestro Dios puede hacerlo todo. Él creó este vasto mundo, Él creó el universo y por lo tanto puede hacer cualquier cosa. Una de las cosas más maravillosas que uno puede tener como experiencia en los viajes misioneros es la experiencia de ver milagros creativos de Dios en medio de esos viajes misioneros, porque muchas veces como nosotros aquí en Puerto Rico hasta ahora hemos tenido acceso a los sistemas de salud y a muchas cosas de manera un poco más fácil, quizás limitamos un poco en nuestro pensamiento y nuestra fe a Dios y quizás cuando tenemos alguna enfermedad o alguna preocupación, intentamos correr a lo que conocemos comúnmente como lo que nos resuelve en nuestra vida cotidiana ese problema. El medicamento para el catarro, el medicamento para la fiebre, la persona que con su conocimiento científico puede quitarnos esa enfermedad. Y no estoy diciendo que no se vaya al médico, pero es algo que hacemos en nuestra cotidianidad porque es algo que nosotros estamos quizás un poco acostumbrados. Sin embargo, cuando se va a un lugar donde la persona no tiene ese acceso tan fácilmente a una persona que quizás lo pueda sanar de algo terrible, ahí en ese momento Dios, uno puede ver que como dice Jeremías, no hay nada que sea difícil para Dios y Dios puede hacer algo que uno no se lo imaginaba. Puede crear donde no lo hay. Puede crear una muela donde no estaba. Puede crear un brazo donde no lo estaba. Y uno dice, pero ¿por qué está ocurriendo esto frente a mis ojos y yo no lo había visto antes? Y es porque en ese lugar esas personas quizás están agarrándose de lo único que tienen, que es el Señor. Pero estamos hablando del mismo Dios, porque el mismo Dios que nosotros le servimos en un viaje misionero, le servimos aquí en Puerto Rico. Y la misma fe que vamos a ese viaje misionero es la misma fe que opera cuando nosotros vamos a casa de nuestros hermanos y oramos por ellos o cuando ya amamos a una persona que está enferma y oramos por ella por teléfono, oramos por ella por las redes. Es el mismo Dios. Él está sentado en los cielos en su trono con la misma autoridad. Y como dice la palabra de Dios en Jeremías, no hay nada difícil para Él porque Él lo creó todo. Y un Dios que crea todo puede ser capaz totalmente de componer cualquier cosa en nuestro cuerpo que esté dañado. Así que si en esta noche usted tiene algún padecimiento de alguna enfermedad, créale a ese Dios creador que puede sanarle completamente de cualquier enfermedad que usted tenga. Tenemos Hechos 4:24 en la próxima transparencia, dice la anterior. Hechos 4:24 dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Un poquito más para atrás, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Está en Hechos 4:24. Ahí. Así que en este momento, en Hechos, se estaba reconociendo que Dios hizo el
el cielo y la tierra. En el Nuevo Testamento también, no solo en los Salmos, sino que los discípulos estaban en ese momento en la iglesia en Hechos reconociendo que todo lo que estaba a su alrededor estaba hecho por el Señor. Así que vemos cómo a través de la palabra del Señor Dios nos da testimonio de que Él fue el Dios creador. Y la naturaleza que nos rodea nos da testimonio de que Dios fue el que la creó. Nosotros no tenemos excusa, dice la palabra del Señor, porque lo que nos rodea da testimonio de que Dios mismo la hizo. Cuando vamos al primer capítulo de Génesis, la palabra del Señor nos dice en Génesis 1, del 20 al 25, que Dios dijo con su palabra: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Miren, la naturaleza nos da testimonio de que Dios existe, porque ahí en la palabra de Dios en Génesis dice que Dios creó todos los animales según su género y según su especie, cada uno de manera de lo que Él quería que fuera, cada uno separadito, cada uno como Él quería que fuera, y los creó diversamente. Así que Dios en la inmensidad de su sabiduría creativa, la palabra de Dios nos es bien específica y no omite ese dato. Nos dice que los fue creando según su género y según su especie. Y miren qué preciosa es la naturaleza, que nosotros hoy en día sabemos que hay géneros y especies en la naturaleza que no se pueden procrear entre sí. Si Cabina me puede poner la siguiente transparencia, nosotros tenemos distinta variedad de plantas, distinta variedad de animales, y conforme a Dios los creó con su género, sabemos que ellos no se pueden procrear entre sí y seguirse procreando. Si puede poner el próximo slide. Miren, aquí hay un ejemplo de una mula. Una mula es un cruce entre dos especies diferentes de animales, una yegua y un burrito. Sin embargo, una mula no se puede seguir procreando. No podemos, ¿verdad?, seguir procreando mulitas por ahí porque ellos son estériles. Ese es el stop que le puso a Dios a que ese pasaje bíblico que nos dice que cada animal tiene su género y su especie. Yo puedo intentar cruzar al caballito y puedo intentar cruzar a la yegua con el burrito, pero no va a seguir saliendo de ahí mulas con mulas, porque no me va a poder crear una especie nueva. Yo no puedo crear algo nuevo porque el único que es creador es Dios, es Dios. Así que hasta ahí esa mula vivió y lamentablemente cuando se haga viejita va a morir. En la próxima transparencia hay
Otros ejemplos de animales que son cruces de dos especies. El ligre es un león con una tigresa. El tigón es un tigre con una leona. El bífalo es una vaca con un bisonte. El cebrazno es una cebra con un asno. El cebrallo es una cebra con una yegua. El balfín es una falsa orca o una orca negra con un delfín nariz de botella. El burdégano es un caballo con una burra. La mula ya la vimos, que es la yegua y el burro. El puma pardo es una leoparda con un puma. Y la cama es un dromedario con una llama. Pero todos estos animales, aunque son cruces de animales, son estériles, no pueden seguirse procreando. Así que se cumple lo que dice la palabra de Dios, que cada animal está bajo su propio género y bajo su propia especie. Así que miren qué hermoso es la palabra del Señor y cómo no podemos salirnos de las reglas que Dios ha dado a su naturaleza, a su propia creación. Aunque lo intentemos, no se pueden salir porque el creador, el que creó todas las cosas, él es el que va a dictar las órdenes de su creación, aunque la creación trate de verdad de rebelarse contra él. Esos animalitos no van a poder seguir apareándose entre sí. La creación también nos dice que ella no se ordena a sí misma. Ella no puede haber sido creada de la nada, sino que tiene que haber alguien que la creó. Miren, hay una ley que se llama la ley de termodinámica. Esa ley de termodinámica dice que las cosas van de un estado de orden a uno de desorden. El desorden pues se denomina entropía y que no se puede detener ese proceso de deterioro. Ahí hay una bicicleta que en esa foto que la dejaron en ese bosque y el árbol siguió creciendo y traspasó la bicicleta. Así que las cosas no se ordenan solas. Yo estoy segura, ¿verdad?, que si nosotros no atendemos nuestra casa, y a todos nos ha pasado que no cortamos el patio o no atendemos, ¿verdad?, lo que es barrer, mapear o si usted lava la ropa y la pone allí encima, y estos son historias de la vida real, ¿verdad? Si usted la tira allí encima de la cama, la ropa no va a aparecer doblada, ¿verdad?, el otro día. Ni si deja una casa, ¿verdad?, sin recortar el patio. Hay muchas casas que las personas se mudan o se van para otro lado de vacaciones y el patio, ¿verdad?, no se pone más chiquito, sino que el patio sigue, ¿verdad?, creciendo y empiezan a ocurrir, ¿verdad?, desorden, porque el mundo tiende a, ¿verdad?, desordenarse, no a ordenarse. Así que donde nosotros vivimos, este mundo precioso donde nosotros vivimos, fue ordenado porque Dios lo creó, no porque empezó a existir de la nada. Y Isaías 24, del 4 al 6, nos dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. El libro de Isaías nos dice que el caos, ¿verdad?, que ocurre en la tierra viene de no obedecer las leyes y el orden que estableció Dios en el mundo. Así que Dios creó los cielos y la tierra con un orden que nos hace bien, que nos hace que nosotros tengamos una vida eterna y que podamos seguir las leyes del Señor para nuestro bien
porque cada cosa que dice la palabra de Dios y cada consejo que hay en la palabra de Dios es para el bien de sus hijos, aunque no lo queramos aceptar. Dios creó los cielos y la tierra, y aunque el caos y el pecado entró a la tierra, Dios tenía un plan para traernos salvación. Miren lo que dice Romanos 5, del 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, que no nos quede duda que todos pecamos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y la próxima transparencia nos habla de esa vida en el Señor. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aunque el pecado entró por un hombre, por Adán, en ese jardín donde él desobedeció la voz de Dios y la ley del Señor, luego vino el postrer Adán, luego vino Jesucristo, y por ese único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario entró la justificación, entró la gracia, entró el perdón de pecados a la vida de todos nosotros si le aceptamos como Señor y Salvador. Así que Dios tenía un plan ya para restablecer ese orden que había sido cortado en el Edén luego del pecado del hombre. Así que Dios nos creó, y a pesar de que el hombre desobedece, Dios tiene un plan. Pero que no nos quede de duda que Dios es el que da la vida. La vida no aparece así de la nada. En tiempos antiguos se creía que sí, que la vida aparecía de la nada. Miren, hay una teoría que se llama la teoría de la biogénesis. Sí, me pueden poner la próxima transparencia. Antes las personas pensaban que se podía crear vida de la nada. Sin embargo, sabemos que la vida la da Dios. Biogénesis significa, ¿verdad? Literalmente, bio significa vida y génesis, principio, ¿ok? Principio de la vida. Y la ley de biogénesis en la ciencia establece que la vida solo viene de la vida. Así que no puede existir vida si algo no existe. Y eso lo comprobaron unos científicos. Sí, ¿verdad? Si pueden poner la próxima transparencia. Hace un tiempo atrás, en la Edad Media, cuando ellos hicieron un experimento, ellos pensaban que la vida surgía por generación espontánea, porque se daban cuenta de que cuando dejaban carne allí afuera aparecían mosquitas, y ellos pensaban que esas moscas salían solitas. Así que
Ya la puedes, ¿verdad? Quitar, Otto. Los científicos se dieron cuenta que si ellos entonces tapaban los envases que tenían comida, las mosquitas no aparecían. O sea, que para que hubiera mosquitas, tenían que otras mosquitas venir a posarse en esos alimentos. Si los alimentos estaban cubiertos completamente, no iban a aparecer mosquitas, no iban a aparecer gusanos. Así que lo que las personas pensaban que era que los ratones, que era que las moscas, que eran que los gusanos aparecían en el pan, aparecían de la comida de la nada, no era que aparecían de la nada, era que otros animalitos venían a posarse sobre esos alimentos al descubierto y entonces contaminaban esos alimentos y de ahí era que salían entonces los otros animalitos. Estos científicos llamados Francisco Redi y posteriormente Luis Pasteur hicieron estos experimentos, cubrieron los alimentos y los dejaron estériles y se dieron cuenta que la comida cuando permanecía cubierta no aparecía en animales. Así que ellos lograron probar que solamente la vida proviene de donde hay vida. Tú no puedes generar espontáneamente la vida y los científicos han tratado hoy en día de hacer combinaciones para tratar de generar vida de la nada, pero no podemos generar vida de la nada. Incluso ahora con toda nueva ola de la inteligencia artificial, siempre vamos a necesitar un ser humano que tenga sentido moral, que tenga un sentido de tomar decisiones para que esté detrás de una máquina. No le podemos enseñar toda la complejidad de lo que es un ser humano a una máquina. Así que lo único que es completo es el ser humano porque la vida la da Dios. Miren lo que dice Génesis 2:7. Si me ponen la próxima transparencia. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dios sopla aliento de vida. Nuestra vida viene de Dios. Hechos 17:25. Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que nos da vida. Y Colosenses 1:16, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, todo, no dice algunas, dicen todas las cosas. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Dios nos dio aliento de vida. Dios los creó todos. Y todo fue creado por Él y para Él. Así que tenemos que creerle a la palabra de Dios. Que Dios es el Dios creador, el que nos da aliento de vida. Y cada ser humano que nos encontramos a nuestro alrededor tiene ese aliento de vida en el Señor. Y entonces, ¿qué pasa con esos fósiles que vemos por ahí que salen, que a los niños les encantan? Si los muchachos me pueden poner la próxima transparencia, que le encantan a los niños, que vemos en la playa, en los museos. ¿Qué comprueban los fósiles entonces? Miren, los fósiles son restos o señales de actividad de organismos pasados. La próxima, si me pueden colocar cómo se forma un fósil. Para formarse un fósil, el animalito o la planta que está fosilizado tiene que quedar atrapado en el fango o en la arena, bastante hongo para que no esté expuesto a los elementos y se vaya a romper o descomponer. El fango se va a volver una roca dura
para que no entre oxígeno, y los fósiles en su mayoría se encuentran en unas rocas, gracias, Otto, en unas rocas que se llaman rocas sedimentarias. Y las rocas sedimentarias tienen la peculiaridad que no se puede conocer su edad, porque las rocas sedimentarias se forman de rocas que son pedazos de otras rocas, o sea, son restos de otras rocas. Así que el fósil va a quedar encajado o enclaustrado ahí en esa roca sedimentaria. Y la mayoría de los fósiles están en rocas sedimentarias, y ahí es donde aparecen. ¿Y cómo se determina la edad de los fósiles? Pues la edad de los fósiles es determinada por lo que tiene alrededor, y se utiliza lo que los científicos muchas veces llaman racionamiento circular. Ellos ven lo que hay alrededor. Si las rocas alrededor tienen una edad, pues determinan que el fósil tiene esa edad, pero si el fósil tiene alrededor otros fósiles que tienen la misma edad, pues entonces determinan que ese fósil tiene esa edad. Así que es un poco como si fuera un círculo. Así que yo tengo 50 años porque estoy en una roca que alrededor tiene rocas de 50 años, pero entonces para yo decir que la roca tiene 50 años, tengo que encontrar en las rocas fósiles que yo sepa que tienen 50 años. Así que es un poco como si fuera un círculo, un círculo. Así que, ¿qué comprueban los fósiles que se encuentran tan a menudo cuando escarban, ¿verdad? Los científicos. Como le dije, los fósiles son restos de plantas y animales muertos que están por todo el mundo. Y en la Biblia hay un evento donde hubo una cantidad inmensa de agua que cubrió la tierra y destruyó todo lo que no estaba en una nave que mandó a hacer Dios a un hombre que se llamaba Noé. Vamos a ir a la próxima, a Génesis 6, 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En ese momento del diluvio cayó una cantidad de agua inmensa, así que en el diluvio quedaron atrapados muchos animales, muchas plantas en el fango rápidamente, y pudieron haber quedado muchos de esos animales y muchas de esas plantas fosilizados. Vamos para la próxima. Pero ¿y entonces qué pasa con esto, verdad? De los dinosaurios que aparecen, esqueletos aparecen, y le encantan, ¿verdad? A los niños los dinosaurios. Mire, la palabra dinosaurio literalmente significa lagarto terrible. Viene, ¿verdad?, del griego deinos, que es terrible, y saurus, que es lagarto. Y vamos a la palabra de Dios, a Génesis, para ver qué dice la palabra de Dios sobre lo que Dios creó. Porque, ¿verdad?, como les dije, tenemos que ver qué dice el Señor en su palabra sobre toda la creación. Génesis 1, del 20 al 23 dice: y dijo Dios: produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día
quinto. Así que Dios dice en su palabra que Él creó todos los animales, todos los seres vivientes y todo reptil de ánima viviente. Vamos para Génesis 1, 24 al 26. Y dijo Dios, lo leímos ahorita, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y ánimas de la tierra según su especie, y fue así. E hizo los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno, y dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Así que la palabra de Dios nos dice que todo lo creado, todo lo que aparezca creado en este mundo, lo creó Dios. Nadie más tiene poder creador que no sea Dios. Aquí, ¿verdad? Hace unos domingos atrás, nuestro pastor Elías dio un excelente ejemplo cuando dijo que los magos de Egipto no pudieron ni siquiera replicar el milagro de los piojos allí, de las plagas de Egipto. Ni siquiera algo tan pequeño como un piojo pudieron replicar, porque Satanás no tiene ningún poder creador. Ni siquiera algo tan pequeño como un piojo puede recrearlo. Así que el único que puede crear es Dios. Así que todo lo creado, cualquier animal, cualquier cosa que nosotros nos encontremos, esa es una maravillosa creación de Dios, y incluyendo algunos terribles lagartos que les voy a mostrar yo ahorita, que están vivos y coleando hoy en día, y que se pensaban que estaban extintos. Así que Dios, en su infinita y maravillosa sabiduría creativa, puede crear lo que sea, porque Él es el único Dios creador. Ahora, en el momento del diluvio, Dios le da unas instrucciones a Noé. Génesis 6, 19 al 20 dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Así que entraron al arca por palabra de Dios, 2 de cada especie de los animales limpios. Dice la palabra de Dios que entraron 7 parejas. Así que Dios hizo que entraran esos animales en el arca con Noé para salvaguardarlos. Noé no los metió en el arca, los metió la palabra del Señor, el Señor por su poder y por su palabra, ¿ok? Y yo le tengo que creer a la palabra del Señor. Lo que dice la palabra del Señor no son fábulas, no son cuentos de camino, no son cosas inventadas. Quizás, ¿verdad?, nos hemos acostumbrado a ver demasiadas películas en las plataformas, demasiadas cosas, ¿verdad?, que vemos en los cines. Y ahora, ¿verdad?, cogemos este libro y nos creemos que lo que está ahí es una fantasía más. Y decimos, no, esto, ¿verdad?, quizás es una fantasía más. Lo que está en la palabra de Dios es real. Lo que está en la palabra de Dios, si Dios dice que ocurrió, así es real. Y si Dios metió 2 de cada especie en el arca con Noé, eso ocurrió. No es una fantasía, no es una fábula, no es un cuento de camino, no es algo que se inventaron para que yo me pudiera acostar a dormir cuando era pequeño. Es la palabra viva del Señor, y eso ocurrió, y le tengo que creer a Dios, porque si no le creo a Dios en las cosas como que Dios creó los cielos y la tierra, la expansión del universo, que me creó a mí como soy, perfecta, ¿cómo entonces voy a creer en su sacrificio en la cruz? ¿Cómo voy a creer entonces que regresa otra vez a buscarme? Tengo que creerle a la palabra de Dios.
No puedo mezclar y no puedo dejar que mi mente se vaya a creer que es esto es otro libro más. Tengo que creerle a la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que entraron los animales con Noé en el arca. Y luego en Génesis 8 del 17 al 19 dice que el Señor le dijo a Noé: sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Ahí lo dice en el verso 19 de la palabra del Señor. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. La palabra del Señor no dice que se murieron animales en el arca, que se extinguieron animales en el arca, que el Señor los dejó morir de hambre ahí en el arca. Todo lo que entró con Noé al arca salió para reproducirse nuevamente en la tierra. Así que el Señor guardó a esos animales para que entonces repoblaran la tierra nuevamente. Luego, ¿verdad? La tierra que ha pasado con muchas cosas, ¿verdad? En la tierra hay muchas cosas durante el espacio de tiempo de la tierra, que hay muchos animales que se han creído que están desaparecidos, pero han vuelto a aparecer. Así que hay cosas que están, animales que no sabemos dónde están, que se han desaparecido, pero lo que estaba allí, nosotros podemos saber que Dios guardó esos animales. Y la Biblia también nos habla de criaturas que ni siquiera nosotros conocemos en las profundidades de los mares. El Salmo 74, 12 al 17 dice: pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. El leviatán, ¿verdad? Se pensaba que podía ser quizá un tipo de animal marino bien grande. Está mencionado en otros libros de la Biblia, está mencionado en el libro de Job también. Job 41, 1 al 2. Dice: sacarás tú al leviatán con anzuelos o con cuerda que le eches en su lengua, pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Está mencionado en el Salmo 104, 26, en Isaías también. Así que ahí se piensa, ¿verdad?, que es un tipo de animal que le tenían miedo los marinos en el tiempo antiguo y no lo sabían bien describir, y se utiliza, ¿verdad?, en la Biblia para describir ese tipo de criaturas que no se conoce. Así que no podemos saber a ciencia cierta en la palabra de Dios a qué tipo de animal marino se referían, pero sí podemos ver que en estos últimos años, a medida de que la tecnología avanza, se descubren animales que pensaban que estaban extintos y ahora, ¿verdad?, para la gloria de Dios, aparecen de nuevo, porque hay misterios que a Dios le place, ¿verdad?, demostrarnos a los seres humanos. Miren, aquí yo le voy a enseñar, ¿verdad?, una foto de un animal que está en polémica, ¿verdad?, porque esto lo tomaron unos pescadores en el 1977 y este animal estaba bien descompuesto
Y luego de que lo fotografiaron, lo echaron al mar de nuevo y tomaron unas muestras de la carne del animal. Y siempre ha habido la polémica en si era un tipo de dinosaurio, un plesiosaurio, o era un tiburón que se descompuso y tomó esa forma así, con ese cuello largo. Todavía hasta el día de hoy está esa polémica, pero fue sacado en ese año, en 1977. La próxima transparencia tiene un amiguito ahí que a mí me encanta, es el dragón de Cómodo. Es un lagarto gigante que se desconocía que existía y fue descubierto en el 1912. Mide 3 metros o 10 pies de largo aproximadamente. Y yo no quisiera eso suelto cerca de mi casa, así que si uno, ¿verdad?, piensa en terribles lagartos, piensa en ese amiguito, ¿verdad?, que está ahí. Así que ese es el dragón de Cómodo. A mí me encanta. La próxima lámina tiene un pez llamado el coelacanth. Es un pez que en el idioma antiguo se le denominaba fósil que vive. Se descubrió en Indonesia. Este pez se pensaba que estaba extinto y al principio ese fue el primero que se descubrió. Lo lograron mantener vivo un tiempo antes que expirara, pero la próxima transparencia, si la pueden colocar, luego han logrado capturar otros y miren qué grande es. Tiene una armadura bien fuerte y un aspecto prehistórico, y se creía que ese pez no estaba completamente extinto. Lo que había de ese pez eran fósiles nada más, y cuando ellos encuentran el pez vivito y coleando, pues imagínense la sorpresa. Ya han encontrado otros ejemplares, especialmente en Indonesia, así que es muy bonito ese pez, y está vivo hoy en día. Después tenemos un pájaro gigante que se llama showbill o pico zapato. Vive en África, Uganda, Zambia, Tanzania, y mide alrededor de 4 pies, ¿verdad? Parece como si fuera un avestruz gigante, y también es un ave bien raro. Hay bien pocos también ejemplares, y también se considera de los animales más raros que hay. Y la próxima son las tortugas gigantes de las Islas Galápagos. En 1906 se había encontrado una solamente y se pensaba que también esas tortugas estaban completamente extintas. Luego de muchos años, en 2019 se vuelve a encontrar otra tortuguita nada más, pero hoy en día se cree que por lo menos hay vivas 3 en existencia. Así que esa tortuga, ¿verdad?, gigante, se creía que estaba extinta, y hoy en día se sabe que está viva. Y aquí, por último, pues le traje de bono, ¿verdad?, la iguana marina de las Islas Galápagos. Esa, ¿verdad?, está en peligro de extinción, pero a mí me encanta porque es bien grande, nada y se mete hasta 45 minutos bajo el agua, se sumerge hasta 9 metros de profundidad. Y si hay, ¿verdad?, un dinosaurio viviente, yo creo que hoy en día es la iguana de las Islas Galápagos, con sus manos y sus aletas ahí que parecen prácticamente un Godzilla viviente. Así que todos esos animales fabulosos, algunos de ellos ya se consideraban extintos hace miles de años, y se habían encontrado fosilizados y tuvieron que dar para atrás y decir, no, este animal está vivo. Y el fósil que habían encontrado de hace 400 millones de años atrás es igual al animal que está hoy en día vivo. Así que Dios es nuestro Dios creador.
Dice Efesios 1:4, que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos había escogido antes de crear el mundo, antes de soñar este hermoso mundo donde vivimos. Él nos tenía ya escogido para salvación. Dios nos creó, Dios lo creó todo. Colosenses 1:16 lo leímos ahorita. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, y no es una coincidencia. En Génesis 5, del 1 al 2, dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Qué bonito ese día en que Dios creó al hombre y a la mujer. Imagínese ese día, y los bendijo. Bendijo a su creación. No fue algo que fue un ups, fue algo por casualidad. Dios bendijo su creación. Y esa creación grita día a día quién es su Salvador. Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros no tenemos excusa. Dios nos demuestra en la maravilla de su creación que Él es el Dios creador, que Él es el que tiene control de todas las cosas, no es el enemigo. A veces el enemigo ruge y nos puede hacer pensar que las cosas están saliendo de la manera que Él quiere. Pero el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y el que tiene control de todas las cosas es el Señor. Él es el que sabe lo que es mejor para nosotros. Y Él es el que tiene control de todas las cosas. Y las cosas que están a nuestro alrededor nos gritan que tenemos un Salvador. La naturaleza, el amanecer, el atardecer, la manera en que los animales cuidan a sus crías, nos gritan que hay un Creador y un Salvador. Así que tenemos que creerle a la palabra de Dios, no al mundo. Colosenses 2:8 dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En estos últimos tiempos van a haber muchas cosas que nos van a traer a la mente, que van a tratar de engañarnos. Y la palabra de Dios lo dice, son filosofías y huecas sutilezas. Algo que es sutil es algo poquito, que se va metiendo poco a poco, que yo creo que no es importante y va poquito a poquito metiéndose poco a poco, pero de eso yo tengo que tener cuidado. Por eso traje, ¿verdad?, esta palabra en esta noche. Puede parecer algo que nos lo diga en la escuela bíblica o algo que yo deba saber, que Dios creó los cielos y la tierra en el principio, pero no podemos soltar la palabra de Dios, no podemos soltar que Dios nos creó, no podemos soltar lo que dice la palabra de Dios. Tengo que creerle a Dios, no puedo eliminar de la palabra de Dios unas partes sí y otras partes no. Le creo al Señor todo lo que dice su palabra, y lo que me vengan a tratar de convencer en otro lugar,
lo tengo que pasar por el sedazo de la palabra de Dios. No importa que lo diga quien lo diga, no importa que lo diga quien tenga el más estudio, no importa quien lo diga el que tenga el mejor diploma. Por muchos años yo amé mis diplomas y amé todo lo que había alcanzado en la escuela y en mi trabajo, y en un momento el Señor me los pidió y yo tuve que decidir a quién iba a amar más. ¿Amo más a mi Señor o amo más a la posición que tengo? ¿Amo más a mi carrera? ¿Amo más a lo que puedo obtener? ¿A quién voy a amar más? Yo amo más a mi Creador. Yo amo más a quien me salvó. Así que en esta noche, créale a la palabra de Dios. Créale a la palabra de Dios completa. La última transparencia son las referencias ¿verdad? De todas las láminas que le traje, y de muchas de estas cosas son sacadas, ¿verdad? De la guía del líder del ministerio de jovencitas, de las asambleas de Dios, de un segmento que ellos tienen que se llama Creación versus Evolución. Así que muchos de los pasajes de la, ¿verdad? De la guía de jovencitas, así que si usted tiene alguna niña que quiere pertenecer al ministerio de jovencitas, pues también la iglesia tiene el ministerio de jovencitas. Así que vamos a orar en esta noche por las peticiones, a darle gracias al Señor por su palabra, y nuevamente a creerle a Dios y a su palabra. El Dios que nos creó no va a saber lo que es mejor para todos nosotros, no va a saber cómo sanarnos, no va a saber cómo arreglarnos, no va a saber cómo hacer que todas las cosas obren para bien en nosotros. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder, por tu palabra, por tu verdad, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. Te damos gracias por todo, Señor, lo que has hecho por nosotros, por todo lo que hiciste, por todo lo que harás. Te damos gracias por este mundo tan hermoso, Señor, que tú has creado para nosotros, porque nos pusiste aquí, nos guardas, nos cuidas, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso que lo puedes hacer todo, Señor. Gracias por el milagro de la salvación, que es el milagro más grande, Señor. Si hay alguna persona, Señor, que no te conoce, Señor, tócales en esta hora y que ellos puedan ser salvos. Que ellos puedan, Señor, aceptarte como tu Señor y Salvador. Si hay algún enfermo, Señor, pon tu mano sanadora y restauradora, Señor, en esta hora, en esta vida, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque es viva, eficaz. Y yo sé, Señor, que no torna atrás vacía, Señor, y que dará fruto. Te damos gracias en esta noche, Señor, y toda la gloria y la honra siempre será tuya, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y que se gocen en la próxima transmisión que tengamos. Dios les bendiga y la iglesia está en victoria.